Una vez más, estamos aquí en Videoteca IDI y vamos a abordar estos temas bastante importantes como es el exorcismo, fantasmas. ¿Crees tú en los espantos? Vamos a tratar este tema en dos porciones y vamos a enfocarnos a partir del apóstol Pablo. El apóstol Pablo lo ubicaremos a él porque es en este momento donde tenemos el punto de partida de este importante tema. Entonces dice aquí el texto, es en Efesios donde Pablo forma un equipo con todas aquellas personas que habían ya trabajado con Juan el Bautista, y de acuerdo con la información de los textos dice que lo hace durante 2 años. ¿En qué nos basamos? En Hechos 19:9 nos dice algo de esto, y dice aquí que el apóstol Pablo, pues él empieza a hacer un trabajo muy importante con personas que se familiarizan, se identifican con él, y dice ya al final aquí, Pablo decidió apartarse de ellos y formar un grupo aparte con los discípulos a quienes instruía a diario en un aula, y el texto dice con un tal Tirano, es nombre propio, Tirano, en la escuela de Tirano. Entonces, ¿qué pasa con el apóstol Pablo? Pues toma fama, se identifican muchos con él. ¿Por qué se identifican con él? Porque Pablo, pues, que lo vemos aquí representado en esta ilustración, pues va a ser un instrumento bastante importante en lo que va acaeciendo. Y vamos a ver diferentes situaciones en las que se le presentan a él y donde prácticamente nos va a involucrar, nos va a ir metiendo en este tema. Y dice aquí, ya que la manifestación del Eterno era prácticamente por medio de él. Y de acuerdo con esto, dice que cualquier prenda, pañuelo que usara Pablo, que el texto le llama sudarios de Pablo, servía para sanar enfermos. ¿Sí? Entonces, ahí lo ilustramos con unos pañuelitos por ahí. Esto ocurre de acuerdo con lo que dice Hechos 19:12. Y siguiendo leyendo el texto, vamos a encontrarnos con el siguiente, que es el 13. Y dice aquí, fíjate, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, fíjate, ahí ya estamos viendo el término exorcistas, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Entonces aquí vamos a remarcar, aquí es la palabrita que nos introduce a este tema tan importante, del que se desprende este término griego exorquistes. Exorquistes, aquí vamos a recordar un poquito la etimología de las letras griegas, y pues ahí tenemos con una epsilon, con una G, una omicron, una kappa, una rho, ahí repásale. Y estas palabritas, pues dice aquí, solamente una vez se presenta esta palabra exorquistes, que es aquí exactamente, en el que emplea una fórmula de conjuración para expulsar demonios. Luego entonces dice, es el que extrae un juramento de uno, ¿sí? Eso es lo que significa exorquistes. Entonces, dice aquí, está relacionado con exorquizo, que es una conjuración de orcos, juramento, ¿sí? Entonces, nos llamó mucho la atención esta palabrita que así aparece aquí, ¿sí? Vamos a ver cómo se aplica aquí. Entonces, preguntamos, ¿Pablo entonces hizo exorcismo? De acuerdo con el significado etimológico, dice número 1, el que extrae el juramento de uno. Ya lo vimos en la lámina anterior. Y 2, usar una fórmula de conjuración para expulsar demonios. Eso es como se define exorcismo. Entonces, vamos a ver aquí, posterior a la llamada de atención que hace el apóstol Pablo a Elimas. ¿Te acuerdas quién fue Elimas? Fue aquel hombre que se encontró en Cipro, que es Chipre. Y dice Hechos 13:11, ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti. Entonces, acuérdate que Elimas tiene este llamado de atención del apóstol Pablo porque se oponía a que Pablo evangelizara al presidente de aquel lugar, ¿te acuerdas?
Entonces, ya desde aquí, cuando dice, he aquí la mano del Señor, está tomando de la autoridad o potestad del ungido, o sea, del Cristo, para expresar estos términos. Es muy importante esto, porque fíjate lo que ocurrió con aquellos hombres que trataron de imitar al apóstol Pablo. Entonces dice también aquí, se acordarán también de aquella muchachita que declaraba, fíjate, que Pablo y Silas eran siervos del Dios Alto. Entonces alguien dirá, pues usted se debería haber sentido bien el apóstol, ¿no? Pero como lo hacía todos los días, a cada rato, cada que lo veía, dice el texto de Hechos 16-18, dice así, hacía esto por muchos días, y Pablo, ya fastidiado, se dio la vuelta y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en ese mismo momento, fíjate. Entonces, ¿cómo tiene esa capacidad el apóstol Pablo de ordenarle a ese espíritu malo que deje a esa muchacha? Y dice aquí, entonces aquí también el apóstol Pablo está tomando autoridad que le confiere el maestro. Mucho ojo en este sentido, porque vamos a ver cómo chocan unos que trataron de imitar al apóstol Pablo. Entonces dice aquí, Jesús el ungido, o Jesús el Cristo, o Jesús el Mesías, porque a final de cuentas todo es igual, de acuerdo con el idioma que tú gustes. Preguntamos, ¿exorcismos? Pues fíjate, si el apóstol Pablo está diciendo, en el nombre de Jesús te mando que salgas de la muchacha, entonces vamos a citar algunos textos donde precisamente se hace referencia a esta expresión, porque si bien es cierto, exorcismo lo vemos en esa expresión así como está, la vemos hasta el tiempo del apóstol Pablo, pero ¿qué pasa con el maestro? Dice Marcos 7:29, entonces le dice, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Entonces aquí Jesús está expulsando a un demonio. Otro texto más, Marcos 5:8, porque le decía, sal de este hombre espíritu inmundo. Entonces aquí es importante porque, de acuerdo con el término de exorcismo, acuérdate que es el que usa un juramento. Otro texto más será Marcos 9:25, que dice, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando sal de él y no entres más en él. Entonces, otra situación donde el maestro expulsa un demonio. Lucas 9:42 es otro texto bastante importante y dice, y mientras aún se acercaba, el demonio lo derribó y convulsionó al que tenía el demonio, claro. Pero Jesús reprendió el espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo entregó a su padre. Entonces la pregunta está, ¿Jesús hizo el exorcismo? Claro que sí, aquí lo estamos viendo con estos textos. Incluso nos encontramos con Mateo 17:18 y está bastante importante por lo que vamos a aprender aquí. Y dice, y reprendió Jesús al espíritu o al demonio, el cual salió del muchacho, y quedó sano desde aquella hora. Lo que nos llama la atención es esta porción, porque dice, y reprendió. Y reprendió, ¿cómo les va a llamar la atención? Pues a los que están por ahí, porque dice, ¿cómo es que a los demonios les ordena y se salen de ellos, de ahí, ¿no? ¿Cómo es que les da órdenes? Y dice precisamente, tomamos esta porción de reprendió, y vamos a ver a qué palabras griegas se refiere, que es que estamos pintando aquí, que es epitimao, y epitimao significa, fíjate, viene de epi,
que significa sobre, y timao, que es honor. ¿Qué significa esto? Pues vamos a hacer notar esto. Dice, se refiere entonces a hablar con ese grado de honor que está muy por encima de los demás. Es decir, tú vas a reprender a alguien cuando tienes la autoridad de reprenderlo. No va a reprender un borracho a otro borracho. Déjame decirte que eso no puede ser posible. Entonces, dice, como dice el texto, cuando tengas autoridad, cuando tu justicia fuere cumplida, se refiere el apóstol Pablo, ¿no? Entonces, nos llama más aún la atención esto, fíjate. Imagínate estas escenas. ¿Cuál? Y dice, Jesús lo reprendió diciendo, cállate y sal de él. Imagínate para que llegue alguien y le diga a alguien, cállate, y más a un espíritu. Entonces eso lo refiere Marcos 1:25. Entonces, es muy importante que efectivamente Marcos 1:27 y dice, con toda autoridad manda incluso a los espíritus impuros y estos lo obedecen. Es lo que expresaban los que lograban ver esa autoridad, esa seguridad de expresión del maestro de hablar y hacer que salieran los espíritus, ¿sí? Entonces, fíjate lo que dice este texto en la versión de las Américas, Marcos 1:34, y no dejaba hablar a los demonios, porque ellos sabían quién era él. ¿Te das cuenta? Entonces, aquí es importantísimo cómo los mismos demonios, los espíritus inmundos, esos espíritus malos, sentían el poder del maestro, ¿sí? Y querían hablar y aquel les decía, cállate, o tenían incluso que entender que con quien estaban tratando era alguien muy superior, por supuesto. Entonces, todo esto lo citamos porque si regresamos a Hechos 19:13, estamos viendo con esto que el maestro con toda la autoridad manda y saca, hace exorcismo, ¿correcto? Pero entonces, vamos a citar aquí, en la versión Reina Valera 1909, algo que vamos a hacer notar, dice que unos hombres judíos eran vagabundos, es a lo que te queríamos explicar, pero algo no nos checa ahí definitivamente por la redacción que hay, por lo siguiente, ya que se trata de unos hijos de un sacerdote principal. Entonces, imagínate hablar que los hijos de un gobernador sean vagabundos. ¿Sí? Entonces, o también en otra versión, la Nestlalan, dicen que eran hijos del gobernante, del sacerdote. ¿Sí? Entonces, muy importante eso. Entonces, si seguimos revisando, vamos a notar que aquí la palabra griega que se está utilizando es esta que vamos a ilustrar aquí, que es perirkomai, y esta palabrita, perirkomai, si lo dijimos bien, viene de peri, que es alrededor, y erkomai, que es ir. Esto se traduce como ambulante o bien que va de acá para allá. Algo así como lo que dice Hebreos 11:37 de aquellos que fueron perseguidos como con pieles de ovejas, dice Hebreos, y iban de acá para allá. Entonces ahí se está usando pirerkomai. Esta palabra entonces se está usando aquí en esta versión que estamos mencionando, pero vamos a checarlo. ¿Qué dicen otras versiones? Porque otras versiones que ya han revisado más y no se quieren exponer, como la PDT, palabra para todos, dice, pero unos judíos que andaban por ahí expulsando espíritus malignos. Ellos traducen el mismo texto de la Reina Valera de esta forma. La traducción al lenguaje actualizado dice así: allí en Éfeso andaban algunos judíos que usaban el nombre del Señor Jesús para expulsar de la gente los malos espíritus.
¿correcto? Nestlealan. También había judíos por los alrededores expulsadores de demonios. Y la de Dios habla hoy, pero algunos judíos que andaban por las calles expulsando de la gente espíritus malignos. Si te das cuenta, todas estas versiones han descartado el término vagabundo o ambulante. Y lo están sustituyendo porque simplemente están diciendo, pues unos judíos que andaban por ahí, andaban caminando, o se estaban desplazando, o andaban a los alrededores, como dice la Nestlalan, pero no están optando por poner vagabundos, porque precisamente un vagabundo es alguien que no tiene recursos. Sin embargo, estos eran hijos del sacerdote principal. Entonces, esos hijos del tal Seba que dice la Nestlalan hicieron un conjuro de exorcismo, pero ¿qué crees? ¿Qué crees? Que algo no les funcionó, ¿sí? ¿Qué no les funcionó? Porque dice aquí, ya que el hombre con el espíritu maligno, ¿qué hizo? En cuando estos se le acercaron, ¿qué hizo? Pues los maltrató, los humilló, les desgarró las ropas, pues el texto dice que salieron huyendo desnudos y heridos. Véase Hechos 19:16. Entonces, muy importantemente, vamos a analizar qué ocurrió, qué es lo que salió mal. Entonces, aquí por eso analicemos el conjuro que emplearon los 7 hijos de Seba. 7, imagínate, 7 quieren hacer el conjuro y pues les va mal, les dan una paliza. Entonces vamos a ver ese conjuro comparándolo con el que usaba el apóstol Pablo. Entonces los hijos de Seba, ellos dijeron así: os conjuro por Jesús el que Pablo predica. Así lo dijeron ellos. Y Pablo, de acuerdo con Hechos 16:18 que ya miramos, dice: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Cuando hablaron de la muchacha, ¿sí? Vamos a poner algunas opciones con cuál te identificas. ¿Estos dos conjuros son iguales? B. ¿Los dos suenan a que tienen autoridad? C. El de los hijos de Seba, ¿qué te parece? ¿No se pronuncia con autoridad? ¿Tú cómo ves? Pues pensamos que no son que son iguales. No, no son iguales. Son con autoridad los dos. Uno finge tener autoridad. ¿Y qué pasa en el C? El de los hijos de Seba no se pronuncia. No, efectivamente no, porque dicen ellos: como desconozco de él, lo podremos interpretar así, como desconozco de él, por eso el que Pablo predica. Es decir, ellos finalmente no aceptan a Cristo. Entonces, como no lo aceptan, pero ya vi cómo lo hace aquel, yo te predico en el que Pablo predica. O sea, no estoy convencido de ese conjuro del apóstol Pablo. Entonces tratan de imitar. Cuando imites algo, imítalo bien, si no, no lo hagas, ¿sí? Prácticamente. ¿Cuál fue la experiencia de los discípulos del maestro? Fíjate, ellos pues tienen la experiencia junto al maestro, y vamos a ver alguna situación muy importante en lo que se refiere a Lucas 17. Y dice aquí en esta versión, traducción actualizada: Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando los reprendemos en tu nombre. Sí, fíjate, qué experiencia. Otras versiones lo traducen así, como la de Dios habla hoy: Señor, hasta los demonios nos obedecen en tu nombre. En esta otra versión, NBV: Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando les damos órdenes, pero mucho ojo, en tu nombre. Nueva versión internacional: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Si te das cuenta que hay algo muy, muy importante. Dicen ellos, cuando les damos indicaciones,
pero no orden. Por ejemplo, Mateo, se nos hacen caso porque yo se los ordené, yo Mateo, no. Dicen, se nos sujetan en tu nombre porque ellos están haciendo uso, como vimos en la expresión de qué significaba exorcismo, dice el que usa el conjuro o fórmula de alguien más, que es precisamente lo que el apóstol Pablo hacía, ¿no? Entonces, algo muy importante, después de esa expresión de aquellos, dice, pero respondiendo el espíritu malo, dijo, bien abusado, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y ándale, ¿qué pasó ahí? Eso es 19:15 de Hechos. Y pues prácticamente, y cuando tu mejor argumento, y te quedas calladito y no sabes qué decir, porque no funciona, ¿qué crees? Todo se viene abajo. Y fue precisamente lo que pasó con ellos. Sí, la maltratada que les propinaron a los hijos de Seba, pues por supuesto que pues les fue mal, quedaron en ridículo. Entonces dice, sirvió de lección para muchos brujos. Eso es importante también, hay que señalarlo. Esto de acuerdo con lo que dice Hechos 19:19. Dice que por miedo amontonaron sus libros. Claro, en ese tiempo no había libros, eran rollos o pergaminos de recetas de brujería y los quemaron, dice el texto. Y dice que algunos estimaron que ese acervo que se quemó debió rondar, fíjate, las 50,000 monedas de plata. ¿Cuánto viene siendo eso? Pues de acuerdo con el tema de allá que miramos del mandamiento que se refiere a los primogénitos, pues miramos que la moneda pesaba 57 gramos de plata. Cada moneda pesaba esos 57 gramos, las monedas que son de plata. Y pues si sumamos las 50,000 monedas que dice Hechos 19:19, pues esto anda rondando como alrededor de 2,850 kilos de plata, muchísimo dinero, ¿sí? Entonces, aquellos dijeron, pues si a aquellos les fue re mal, a los hijos de Seba, pues a nosotros también nos va a ir mal. Entonces, Pablo imponía, Entonces, quemaron, fue una quemazón que se dio, imagínate, para costar tanto eso. Entonces, por eso dice que, dice el Hechos 19:20, así crecía poderosamente la palabra del Señor y prevalecía, ¿sí? De acuerdo con la Reina Valera. Y dice otra versión, tal era la fuerza arrolladora con que se extendía e imponía el mensaje del Señor. Entonces iba creciendo, se iba propagando la fama del apóstol Pablo y lo que él traía. Y pues por supuesto que entonces el mensaje de verdad y de esperanza se abría paso en Asia. No, hombre, nos da mucho gusto lo que pasaba en ese momento, ¿no? Entonces, en concreto, ¿existen los fantasmas? Ya vimos que sí existen los malos espíritus. Se dio en el tiempo de Pablo, se sigue dando en este tiempo. Vamos a ver qué va a pasar aquí. Entonces, porque algunos los asocian con enfermedades, pero vamos a abrir un poquito el panorama. Y dice, ¿existen los fantasmas? Entonces vamos a ver aquí que viene el término fantasma que vamos a encontrar en el texto hebreo. Viene del término temuna, y temuna, que es una palabra pentagramatón, viene de 5 consonantes. Entonces ahí estamos viendo la tab, la mem, una bab, una nun y una ji. Y esta palabra significa o se traduce al español como una forma, una semejanza, una representación, una imagen o bien una apariencia. Y vamos a buscarla en el texto, en lo que se llama Antiguo Testamento o en el Tanaj, y dice Job 4:16, paróse delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí, y quedo, oí que decía.
Fíjate, ¿eh? Es interesante porque ya ves los demás versículos y dice que hasta su piel se le hizo como de gallinita. Se le erizó en la piel, los pelos de punta. Y aquí sí se habla de un fantasma, ¿eh? Entonces, queremos comparar este texto con otras versiones debido a que, fíjate, dice en la versión de las Américas, algo se detuvo pero no pude reconocer su aspecto. Una figura estaba delante de mis ojos, hubo silencio, después oí una voz. Vamos a poner de una vez las demás versiones, son 5 que nos cupieron aquí en esta lámina. Y vamos a enfocarnos precisamente en esta partecita, cuando dice algo se detuvo, pero no pude reconocer. En la de Dios habla hoy, alguien estaba allí. En esta otra, que es la Septuaginta en inglés ya con su respectiva traducción, me levanté y no lo percibí, miré y no había forma ante mis ojos. ¿Sí? La Nueva Versión Internacional lo traduce: una silueta se plantó frente a mis ojos, pero no pude mirar quién era. PDT, al fin se detuvo, pero no pude distinguir la forma. Nos llama la atención aquí porque aquí no ponen el término fantasma, ¿sí? Pero si te diste cuenta, el término temuna, pues sí dice que puede parecer una semejanza, una imagen, una forma, una representación, una apariencia. Sí, claro que la Reina Valera sí lo traduce como fantasma, pero vamos a enfocarnos entonces qué pasó con este caso de Job, porque separa algo que no pudo reconocer. ¿Sí? Vamos a enfocarnos en esta parte, y es que efectivamente nos vamos a encontrar ya en el Nuevo Testamento con esta palabrita en el griego G5326, que es esta que tenemos aquí, que se refiere a fantasma, ¿eh? En el griego sí existe ya lo que es el término fantasma, no como en el hebreo, y significa también aquí fantasma o una aparición o bien un espectro. Y vamos a ver en qué texto encontramos esto. Pues precisamente es en Mateo 14:26. Cuando ocurre dice: cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el lago, se asustaron creyendo que era un fantasma y llenos de miedo se pusieron a gritar de espanto. Entonces ellos vieron fantasmas, algo así. Si hubieran visto esto, no se hubieran espantado, se hubieran reído, ¿no? Sino más bien están viendo al Señor entre la oscuridad. Sintieron pavor, sintieron mucho miedo. Entonces ese miedo que vamos a expresar aquí, pues existe sí en hebreo, que es yare, y esta palabra que es con una yot, una resh y una alef, es yare, significa tener miedo o estar asombrado. Entonces Génesis 3:10, vamos a ver aquí que sí se expresa algo del miedo, y aquí lo vemos en estos dos textos. En el primero y dice: respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Te acuerdas de Adán? Porque estaba desnudo y escondíme. Entonces alguien dice: bueno, ¿tuvo miedo o tuvo vergüenza? Bueno, aquí se está viendo como miedo. Y en el otro de Génesis 28:17 dice: y sintió miedo y dijo: ¿qué lugar terrible es este? ¿Te acuerdas de Jacob? Muy bien. Entonces, ya sea asombrado o ya sea tener miedo, es lo que nos refiere Yare. ¿Sí? Luego entonces, vamos a ver aquí que entonces vamos a encontrar otra palabra que también se refiere a miedo, que es esta que es pacat, también es hebrea. Y esta pacat es importante porque significa pavor, objeto de pavor. ¿Sí? Entonces dice Éxodo 15:16: caiga sobre ellos temblor y espanto. ¿Correcto? A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra
hasta que haya pasado tu pueblo, oh Señor, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Entonces aquí nos está refiriendo espanto. ¿Sí? Entonces es muy importante esto. Entonces, ¿el miedo es natural o es inseguridad? Vamos a ver algo muy importante. Los seres vivos, los seres de la naturaleza, hay una característica de los seres vivos que se llama irritabilidad. Y dice es la capacidad homeostática que tienen los seres vivos de responder ante estímulos que lesionan su bienestar o estado. Muy importante esto porque los seres vivos dicen es que se espantó. No, es algo que ellos tienen para poderse defender o protegerse, ¿sí? Pero también esta característica, vamos a verlo aquí en esta plantita, no es que se esté espantando, sino más bien que irritabilidad se refiere a la característica que permite sobrevivir eventualmente o adaptarse a los cambios que se producen en el ambiente. Y por ejemplo, este girasol, ¿por qué crees que se llama girasol? Porque está recibiendo un estímulo de los rayos luminosos y en la medida que va avanzando por rotación del Sol, se mueve el Sol, va siguiendo el Sol que sale y cada hora que va pasando lo va siguiendo como una antenita y se va a ir hasta el otro lado hasta que se oculta el Sol. Durante la noche vuelve a su posición original porque va a recibir al Sol. Entonces, esto es algo muy importante verlo, que cuando hablamos de miedo, que lo podremos enfocar en la naturaleza como irritabilidad, puede ser la reacción que tienen los organismos para poderse alimentar, para poder sentir hambre, para poder escapar también. Esa es parte de la irritabilidad. Por eso decimos, ¿es natural? Pues sí es natural. Entonces, aquí es importante porque vamos entonces a sacar una idea muy importante, que existen dos tipos de estímulos, ¿sí? Los que son externos, los que son internos, y cada uno va a tener una respuesta específica, eso es lo que sí sabemos. Y depende tanto del estímulo, del nivel de complejidad del ser vivo, eso no hay duda. Entonces, vamos a ir enfocándonos entonces a esto, porque si bien es cierto, sí hay espíritus inmundos, lo vamos a tratar con detenimiento, pero también hay cosas que hay veces que creemos que existen y no existen, ¿sí? Entonces, porque sí es muy importante que no todos los ruidos nos deben de espantar, ¿sí? No, despreocúpate de eso. Pues debe existir un nivel de confianza en el medio en el que nos desenvolvemos, eso es muy importante. Entonces, si hay quien es muy espantadizo y o se alarma por cualquier cosa, pero no, tranquilo, hay que estar muy, muy seguros, ¿sí? Porque hay situaciones que debemos de explicar que te imaginas y no son reales, ¿sí? Se llega a decir, por ejemplo, que se te subió el muerto. Y pues, ¿qué ocurre ahí? Dice que pasan 10 minutos y las personas se quedan paralizadas y experimentan algo más dificultad hasta para respirar, como que empieza a palpitar más rápidamente el corazón. Y también sufren alucinaciones auditivas y se pone difícil la cosa. Visuales, tácticas y olfativas, que porque se le subió el muerto. Vamos a seguir estudiando este tema de que se le subió el muerto y más cosas en el siguiente tema aquí en Videoteca ID.